Buenas noches y bienvenidos. El jefe de bomberos y responsable del área de emergencias, David Bañasco, hace balance del trabajo desde que se activó el plan de emergencias, destacando el papel de los distintos grupos que lo integran. El Ayuntamiento lanza nuevas medidas para paliar la crisis y el Patronato Deportivo Municipal que aplazará el cobro de este trimestre a sus usuarios. Por otra parte, el Ayuntamiento asegura que sigue velando por la alimentación y el cuidado de los animales del Parque de la Paloma. Y la planta hotelera benalmadense también se ve afectada por la crisis del coronavirus y 35 hoteles cierran hoy sus puertas, aplicando los correspondientes ERTEs a sus trabajadores. En situaciones de crisis como la que vivimos actualmente es de vital importancia que las administraciones públicas sepan reaccionar con una serie de protocolos y acciones planificadas establecidas. Si ayer hablábamos del plan de emergencias a raíz del balance ofrecido por el concejal de seguridad Javier Marín, hoy es David Bañasco, jefe de bomberos de Benalmádena y responsable del área de emergencias y protección civil, quien nos hace un balance de los últimos días explicando cómo ha sido el desarrollo del dispositivo. Y es que llevamos ya más de una semana desde que se decretara el estado de alarma y aunque en general la sociedad está respondiendo con responsabilidad, es importante seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad. Para coordinarse y responder rápidamente a cualquier incidencia, ya el 16 de marzo el alcalde Víctor Navas activó el plan de emergencias municipal. El 16 de marzo se activa por orden del señor alcalde el plan de emergencias municipal. Esto con respecto a la situación de alarma producida por el COVID-19. El objeto de la activación del plan de emergencia municipal es la coordinación de todos los servicios públicos municipales para llevar a cabo las directrices que marca el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. Así se crea un comité asesor, que son los técnicos municipales y técnicos externos que asumimos en ese plan de emergencia, que sean capaces de asesorarnos con respecto a la situación y a cómo proceder. En este plan se toman todas las medidas necesarias para proteger a la población de este riesgo y se ponen los recursos municipales al 100% de su efectividad. El plan de emergencias busca coordinar todos los servicios municipales de forma efectiva para poder responder a cualquier necesidad o incidencia. El papel de los distintos cuerpos de seguridad del Estado es importantísimo en situaciones de crisis como la actual, con la policía y los bomberos desarrollando todo tipo de tareas de vital importancia aparte de su labor habitual. De la misma forma, el área de servicios operativos está haciendo un increíble esfuerzo en tareas de desinfección, gastando unos 61.000 litros diarios. La policía local, trabajando también al 100% en la calle, velando por que las personas cumplan con el aislamiento, el servicio de bomberos trabajando en su servicio ordinario y con carácter preventivo en las necesidades que puedan ir surgiendo. Los servicios operativos municipales, aquí sí con un despliegue bastante importante, están trabajando para hacer la desinfección de nuestros viales públicos y zonas de mayor sensibilidad. Se están consumiendo 61.000 litros de desinfectante al día. Bañasco ha destacado también el papel de los voluntarios de protección civil, que se están encargando de tareas como el cierre de parques e instalaciones municipales y su balizaje, así como informar a la ciudadanía de las restricciones del estado de alarma o llevar productos de primera necesidad a las personas más necesitadas o en situaciones de riesgo. Es un apoyo esencial en cuanto a la agrupación de voluntarios en la acción social y en la logística. La acción social junto con la Delegación de Bienestar Social, pues están colaborando en facilitar a las familias necesitadas alimentos y fármacos, de forma que evitemos que estas familias salgan a la calle para recoger esas necesidades básicas y además colaborar con aquellas familias que no tienen recursos económicos y debemos dotarles de este tipo de alimentos y fármacos. Se han repartido en total a 90 familias hasta la fecha de hoy este tipo de ayudas y se seguirá haciendo con carácter periódico. Las áreas de bienestar social y de sanidad, dirigidas por Alicia Ladaga y Juan Carrillo respectivamente, están teniendo un papel fundamental en esta crisis. Bienestar social, tal y como contaba Bañasco, está teniendo un papel fundamental en la atención a los más necesitados, encargándose en colaboración con Protección Civil del reparto de los alimentos donados por Bancosol, así como otras medidas nacidas desde el Ayuntamiento, como el contrato de emergencia para llevar comida a niños en riesgo de exclusión social. Por su parte, el área de sanidad está trabajando en colaboración con todos los agentes implicados para asegurar un debido conocimiento y cumplimiento de los protocolos sanitarios de seguridad, al igual que el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. La Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Benalmádena participando de forma activa, sobre todo
en el aporte de conocimientos técnicos específicos para nuestros procedimientos de trabajo y las formas de hacer las cosas, ¿no?, en cuanto a la seguridad y la salud. El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales Municipal, trabajando codo con los servicios de prevención y emergencia para llevar a buen término todas las acciones que tenemos que realizar los servicios públicos, generando procedimientos específicos, primero, para que no nos contagiemos los servidores públicos de carácter esencial que tenemos que estar prestando servicio, y segundo, para saber cómo proteger a los trabajadores y a las personas que asisten a los edificios municipales. El jefe de bomberos hace un llamamiento a la calma, asegurando que el ayuntamiento está haciendo todo lo posible por mantener el abastecimiento de todo tipo de materiales sanitarios necesarios para manejar la crisis, y afirmando que la situación en las instalaciones hospitalarias del municipio está bajo control, así como en las residencias, donde asegura que no ha habido ningún positivo hasta el momento, aunque destaca que no debemos confiarnos y hay que mantener en todo momento las medidas de prevención y seguridad. El Ayuntamiento de Benalmádena, a través de su área de gestión de emergencias, está siendo canalizadora de los requerimientos a la subdelegación del Gobierno en Málaga, de los elementos de protección personal sanitarios de los que se carecen en algunos establecimientos hospitalarios, residencias de ancianos y servicios públicos de Benalmádena. Los dos hospitales que tenemos en Benalmádena están también trabajando al 100%, el personal sanitario se está volcando al máximo, y quiero deciros que en principio, a día de hoy, la demanda es asumible perfectamente por los recursos humanos y materiales que tienen nuestros hospitales, los de Benalmádena. Las residencias de ancianos que existen en Benalmádena, que suman un total de aproximadamente 380 usuarios, a día de hoy tampoco presentan ningún usuario contagiado por coronavirus. Por tanto, estamos todavía respirando algo de paz, aunque no podemos relajarnos porque la situación es bastante compleja a nivel nacional. La crisis está provocando todo tipo de situaciones de excepcionalidad y vemos cómo las administraciones buscan fórmulas para poder responder a las mismas, como la iniciativa del PDM que aplazará el cobro del trimestre a sus usuarios. Poco a poco nos vamos concienciando de la grave situación generada por la crisis del coronavirus y en gran medida se está evitando salir a la calle, tanto a pie como en coche. El estado de alarma limita nuestros movimientos y hay que tener en cuenta que haciendo un uso indebido del mismo estamos perjudicando al resto de los españoles que sí permanecen confinados. El Ayuntamiento de Benalmádena sigue lanzando todo tipo de medidas de choque para paliar las consecuencias de esta crisis, como las modificaciones del calendario fiscal, los nuevos turnos de limpieza y desinfección, la suspensión de la zona azul o el mandato de teletrabajo para un gran número de funcionarios. Ahora es el Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena quien ha anunciado medidas, y es que la entidad no pasará a los usuarios la remesa correspondiente al cobro de actividades deportivas del próximo trimestre, que comprende los meses de abril, mayo y junio. El PDM ya se pondrá al día cuando retorne su funcionamiento a la normalidad, prorrateándose esta remesa durante la próxima temporada, conforme a las jornadas de actividades deportivas de estos 3 meses que finalmente puedan disfrutar sus usuarios. Ojalá sean muchas, porque ello implicaría un retorno a la normalidad más inminente, explica en nota de prensa el concejal de Deportes Joaquín Villazón. La remesa de actividades deportivas del próximo trimestre abarcaba 1.579 recibos y suponía un importe global de 51.679,20 euros. El edil también ha anunciado que se aplazará el cobro de los abonos anuales a los 90 socios a los que les tocaba renovarlos durante las jornadas incluidas en el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación. Por su parte, el área de parques y jardines, que también dirige Villazón, ha garantizado que los animales del Parque de la Paloma siguen atendiéndose con total normalidad por parte del veterinario responsable y los trabajadores de FCC, la empresa adjudicataria de su mantenimiento, que les facilitan alimento durante las jornadas del estado de alarma en las que se ha cerrado el parque al público. El concejal ha recordado la prohibición de alimentar a los animales desde el exterior del parque o depositar comida en la vía pública para el mismo fin, una actividad que no está permitida, ensucia la vía y facilita la aparición de plagas. Un anuncio que busca tranquilizar a la población después de que en Madrid varios grupos animalistas hayan pedido abrir parques como el Retiro Juan Carlos I para alimentar a los animales, petición que por ahora no ha sido concedida, aunque sí han podido atender la reclamación de Pagma para que los voluntarios sin síntomas puedan pasear a los animales de la perrera municipal que no habían salido de sus jaulas desde que comenzó la crisis por el coronavirus. Al igual que en toda España, los hoteles de Benalmádena acometen durante estos días los cierres temporales por la crisis del coronavirus. Unos 35 establecimientos del municipio permanecerán cerrados, habiendo aplicado a sus trabajadores los correspondientes ERTEs.
Los 35 hoteles existentes en la localidad benalmadense de entre 1 y 5 estrellas de categoría, adscritos a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, están acometiendo desde la semana pasada la clausura de los establecimientos en cuestión. Tal es el caso del Hotel Sunset Beach Club, ubicado en la Avenida del Sol, en pleno paseo marítimo de nuestra localidad, que ayer ya estaba efectuando las labores de cierre provisional, según narración e imágenes propias de su subdirector y delegado de AECOS en Benalmádena, Miguel Marcos. Todos los hoteles que estábamos cerrando lo estamos haciendo dentro del ERTE por causa de fuerza mayor, que está especificado en el decreto del gobierno, y esperamos poder abrir y tener a nuestro personal de vuelta trabajando lo antes posible. Hasta el momento, más de 200 hoteles repartidos por toda la provincia malagueña han echado el cierre de sus establecimientos, aplicándose en las plantillas de los trabajadores los consabidos ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, a fin de garantizar a priori los puestos de trabajo ahora no necesarios con la crisis del coronavirus. Será pues mañana, jueves 26 de marzo, el día límite establecido por el Gobierno para que todos los hoteles de España echen el cierre provisional hasta que la pandemia sea erradicada con todas las garantías sanitarias. Desde hoy hasta que termine el estado de emergencia, 45 hoteles andaluces abrirán sus puertas para acoger a aquellos trabajadores que desarrollan una labor para el bien común y se ven obligados a estar fuera de sus hogares. Además, también para aquellos ciudadanos que tengan que desplazarse para atender a personas que lo necesiten. Málaga pondrá a disposición de ellos 3.000 camas hoteleras. Los continuos cambios que va desarrollando el estado de alarma y las necesidades que van surgiendo con el paso de los días por la evolución del COVID-19 obliga a ir tomando medidas a diario para poder atender las necesidades en cada momento. Por ello, el Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana la orden del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. En Andalucía serán 45 establecimientos los que tendrán esta categoría de hoteles refugio. Por provincias, Almería contará con 4, 16 en Cádiz, 6 en Córdoba, en Granada se dispondrá de 1, 3 en Huelva, 12 en Málaga y 3 en Sevilla. En lo que respecta a Málaga, se pondrán a disposición de las personas que necesiten de estos servicios unas 3.000 camas hoteleras distribuidas entre Antequera, Nerja, Marbella, Mijas y Málaga capital. En la ciudad del Torcal estarán abiertos exclusivamente para estas personas Antequera Golf y Los Dólmenes, en Nerja, Marina Turquesa y MB Boutique, en Marbella, Blue Bay Banús, en Mijas La Cara Resort y en Málaga capital Angel Suites, Atarazanas, Ilunion Málaga y Soho Málaga. ¿Y quiénes pueden utilizar y alojarse en estos hoteles? Hay que dejar claro que estos establecimientos se mantendrán cerrados al público en general, pero deberán permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que deban realizar labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento de productos agrarios y pesqueros y tripulaciones de los buques, así como servicios complementarios a las mismas, en el ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario y ferroviario, alimentario, salvamento y seguridad marítima, así como la instalación, mantenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones y centros de procesos de datos, suministros de energía y agua, suministro y servicios de transportes de mercancías o de viajeros ligados a las actividades permitidas por el Real Decreto del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, permitirán el alojamiento de personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria. Además, esos 45 hoteles refugios de Andalucía prestarán servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario para ofrecer un adecuado alojamiento, cuando así estén habilitados para ello, exclusivamente a las personas que se encuentren hospedadas en los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá permitir el acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración a los transportistas profesionales de mercancías aunque no se encuentren alojados. Esta orden se llevará a cabo hasta la finalización del periodo de estado de alarma o hasta que existan circunstancias que justifiquen una nueva orden modificando los términos de la presente. Además, se podrá ampliar, modificar, revisar o actualizar el listado de alojamientos turísticos cuando sea necesario para garantizar la prestación de los servicios incluidos en este artículo. Con esta nueva norma se pretende conseguir que todo aquel que esté trabajando para el bien común esté perfectamente atendido y pueda desarrollar en condiciones óptimas su labor. Será a partir del mes de abril y ante la proclamación del estado de alarma cuando las empresas suministradoras de luz, gas y agua no podrán cortar el servicio por impago a aquellas personas consumidoras vulnerables.
Tal y como se informó en su día, ante la situación de pandemia por coronavirus, el Gobierno ha publicado una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social. Entre esta serie de medidas están las que hacen referencia a los suministros básicos como luz, agua y gas para personas consumidoras finales. Concretamente, se menciona que durante el mes siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, a partir de abril, los suministradores de electricidad, gas natural y agua no podrán cortar el servicio por impago a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Pero ¿quiénes son entonces las personas beneficiarias de esta medida? El consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. El consumidor vulnerable es aquel titular de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que, siendo persona física, esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor y cumpla los restantes requisitos. Que su renta, o en caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior a 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, de 14 pagas. En el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar, a 2 veces el índice IBREM de 14 pagas. Y en el caso de que haya un menor en la unidad familiar, a 2,5 veces el índice IBREM de 14 pagas, que el propio consumidor, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos sean pensionistas del sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión y no perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros. Por otro lado, los multiplicadores de renta respecto al índice IBREM de 14 pagas se incrementarán en cada caso en 0,5 siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias especiales: que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la situación de violencia de género conforme a lo establecido en la legislación vigente, que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la condición de víctima de terrorismo conforme a lo establecido en la legislación vigente, que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado 2 o 3, que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único progenitor y al menos un menor. Consumidor vulnerable severo es aquel que, cuando cumpliendo los requisitos anteriores, el consumidor y, en su caso, la unidad familiar a la que pertenezca tengan una renta anual inferior o igual al 50% de los umbrales establecidos, incrementados en su caso conforme a lo dispuesto anteriormente. Y el consumidor en riesgo de exclusión social es aquel que reúne los requisitos para ser vulnerable severo y que esté atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que financia al menos el 50% del importe de su factura. Por otro lado, entre las medidas también se recoge que se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que venza con anterioridad a dicha fecha el plazo de renovación. La Junta de Andalucía incorpora efectivos del Infoca a los trabajos de desinfección por el coronavirus. Desarrollo Sostenible ha iniciado la formación de los trabajadores y ya se están saneando los vehículos en la lucha contra el COVID-19. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible incorporará efectivos del Plan Infoca a los trabajos de desinfección que se están llevando a cabo en toda Andalucía para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. Para ello, esta misma mañana han comenzado un curso de formación específica que permita a los trabajadores del dispositivo especializado en la prevención y extinción de incendios forestales participar en estas labores de desinfección que son cruciales para evitar la expansión de la epidemia. De forma paralela, la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, AMAYA, ya está desinfectando todos sus vehículos a fin de garantizar la salud de los trabajadores que están desarrollando actividades esenciales en cumplimiento del decreto del estado de alarma.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ya trasladó en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 16 de marzo la puesta a disposición del Infoca para colaborar en la ejecución de medidas de lucha contra la expansión del coronavirus, al tiempo que se mantiene completamente operativo el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales gracias a la profesionalidad y compromiso de todos los que conforman el Plan Infoca. La estructura de este dispositivo andaluz, comarcalizada y con una completa plantilla de mando a todos los niveles, es especialmente válida para acometer de forma eficiente y ordenada misiones diversas en el medio rural. Tras la declaración del brote del SARS-CoV-2, conocido como coronavirus COVID-19, como emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Junta de Andalucía está adoptando en el marco de sus competencias diversas medidas dirigidas a controlar esta enfermedad y proteger la salud pública al máximo posible. Y ante la gravedad actual de la situación, el Gobierno andaluz considera oportuno sumar todos los esfuerzos posibles en la lucha contra la expansión de esta pandemia en la comunidad autónoma andaluza. Entre las actuaciones en las que podrían cooperar activamente los profesionales del Infoca, además de las labores de desinfección de centros y lugares abiertos, se encuentran el transporte de personas y materiales, víveres o material sanitario, entre otros, en vehículos ligeros o helicóptero, así como la asistencia a poblaciones aisladas, incluso en lugares remotos y de difícil acceso. Además, también podrían servir de ayuda colaborando con las autoridades competentes en la vigilancia y o corte de caminos y carreteras rurales en posibles zonas confinadas y en la posterior recuperación de accesibilidad en vías secundarias y caminos. Por otro lado, este equipo cuenta con otras capacidades que también podrían poner al servicio del dispositivo de lucha contra el coronavirus COVID-19, como por ejemplo la transmisión de información a través de su red de radiocomunicaciones. El operativo Infoca se organiza en primera instancia en 8 centros operativos provinciales estructurados bajo la supervisión del Centro Operativo Regional dependiente de la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos. Su plantilla se sustenta en el personal y los recursos especializados de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Los trabajos de desinfección que están desarrollando Amaya con productos biocidas supondrán el saneamiento de los distintos parques de vehículos de la agencia, con el objetivo de asegurar la salud del personal que realiza actividades esenciales detalladas en el Real Decreto del estado de alarma. Entre las labores que se están llevando a cabo la plantilla de Amaya en este ámbito destacan los trabajos destinados al mantenimiento y vigilancia de presas y las actuaciones relacionadas con las inspecciones sobre calidad del aire y de aguas en el conjunto de la comunidad autónoma. Asimismo, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía continúa con su actividad ordinaria gracias a la implantación de herramientas que facilitan el teletrabajo entre los empleados de su plantilla. Es momento para repasar los titulares del día. Bomberos hace balance de la situación. El Patronato Deportivo Municipal aplaza el cobro del trimestre a sus usuarios. 35 hoteles benalmadenses cierran hasta que pase el estado de alarma. 45 hoteles andaluces abiertos para trabajadores. Ni luz, ni gas, ni agua podrán ser cortados a los más vulnerables. Infoca se incorporará a la lucha contra el COVID-19. Cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y nuboso en el resto, quedando a lo largo de la tarde los cielos poco nubosos en toda la provincia. Temperaturas máximas en notable ascenso y mínimas con pocos cambios. Vientos de componente oeste flojos arreciando durante el día. La temperatura máxima prevista será de 23 grados y la mínima de 10.
Hasta aquí todo por hoy. Les esperamos de nuevo mañana a partir de las 9:30. Para seguir la actualidad, visiten nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Recuerden que tienen a su disposición los teléfonos que han habilitado desde las delegaciones de Bienestar Social y Tercera Edad en colaboración con Protección Civil. Por favor, sigan en sus casas y que pasen buena noche.